Claudio Lozano. Bienvenido, Claudio. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Fuerte el alineamiento en toda la línea con Estados Unidos, ¿no? Del gobierno de Javier Milei. Sí, aparte creo que hay un alineamiento y hay una mirada muy profunda puesta por los Estados Unidos sobre la Argentina. Creo que hay una estrategia de sometimiento colonial muy clara. Me parece que han habido varios hechos, ¿no? En primer lugar, el papel que cumplió la Cámara Argentino-Norteamericana de Empresas en lo que fue toda la agitar el proyecto de ficha limpia en el Parlamento Nacional para tratar de sacar de la cancha a Cristina. En segundo lugar, la prohibición por parte de el gobierno de Donald Trump del ingreso de la expresidenta a los Estados Unidos. En tercer lugar, la aparición de este fallo por parte de la jueza Loretta Preska sobre el tema de planteando la irregularidad supuesta de la estatización de YPF y colocando, por lo tanto, la responsabilidad sobre Kicillof, con lo cual claramente hay una ofensiva sobre dos referencias políticas importantes que son cabeza de la oposición política, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Así que claramente hay una definición y a esto, bueno, se le agrega, por supuesto, lo que han sido no solo la visita de esta señora, sino otras visitas que hemos tenido, como la presencia del secretario del Tesoro aquí y la propuesta de la base integrada argentino-norteamericana en Ushuaia, para abrirle a los Estados Unidos la injerencia sobre el continente antártico. Si a esto le agregamos el papel de Trump en el tema de que esta economía que está atada con alambres, con un esquema de política que más allá de las condiciones de desigualdad y deterioro productivo es absolutamente inconsistente, esto se caía a pedazos en abril y en realidad se sostuvo por 20.000 millones de dólares del fondo, 10.000 millones del BID y 12.000 millones del Banco Mundial. Son 42.000 millones de dólares de un paquete de deuda puesto sobre las argentinas y los argentinos para colocar una suerte de respirador artificial y que esto de alguna manera pueda llegar con esta ficción del control de la inflación a la disputa electoral de octubre. Así que yo creo que Estados Unidos tiene una definición muy clara de control sobre el proceso argentino, en el marco de lo cual la articulación con Milei es muy clara, ¿no? ¿Qué efecto puede tener la baja de retenciones que anunció Milei para el gobierno? ¿Va a traer efectos positivos? Bueno, en primer lugar es una pérdida de recursos de aproximadamente 1.250 millones de dólares anuales, lo cual, para ponerlo en relación con las cosas que discutimos y digamos lo que es el menú de prioridades del gobierno, esto equivale aproximadamente a 5 meses de transferencias al conjunto de las universidades de la Argentina y equivale a 7 años de financiamiento del Garrahan. Bueno, eso es lo que efectivamente se perdió en términos de recursos de recaudación del Estado. Después, obviamente, cuando vos, acá hay un límite que es la situación del consumo en la Argentina, que por supuesto no se recompone, sigue estando caído el mercado interno, pero lo cierto que cuando vos bajás retenciones sobre producciones que tienen que ver con la producción alimentaria de la Argentina, el precio interno de estos alimentos puede subir. Obviamente esto tiene que ver con la situación de la demanda, pero efectivamente la retención, digamos, a diferencia de lo que presentan los neoliberales, que en general lo ponen como un impuesto, la retención en realidad es un instrumento de política de comercio exterior y que lo que hace es diferenciar el precio interno del precio internacional del producto que uno produce. Entonces, si yo puedo colocar el maíz o el trigo por debajo del precio internacional porque mis costos son menores, esto me permite tener en todo caso pan, harina, fideos más baratos, siempre y cuando controle el resto de la cadena. Si no, esto no ocurre. Pero lo cierto es que cuando vos acá
acercás vía reducción de retenciones el precio interno al internacional, indudablemente estás empujando todo para arriba. ¿Debería subir el precio del pan? Vos decís, quizás no sube porque No, quizás no sube lo que digo es un incremento del costo. Bien. ¿El Estado argentino está en condiciones de afrontar dejar de recibir estos recursos? El Estado argentino está en situación de déficit financiero. Cuando digo esto tratado con alambres, digo, más allá de que uno puede hablar de las 16.000 empresas que cerraron en estos casi 2 años, de la destrucción de 200.000 puestos de trabajo, del modo en que se está desarticulando el tejido productivo industrial, o cómo se va consumando un proceso de reprimarización en la Argentina. Lo cierto que lo que está pasando a nivel fiscal es que todo el supuesto ajuste que se hace para obtener un superávit financiero que te lo dicen todos los meses, en la práctica en los últimos 6 meses no hay superávit financiero, hay déficit financiero. Porque el gobierno... Incluso en los términos de Milei y Caputo, claro, el programa está fallando. Claro, bueno, en realidad vos tenés... A ver, el tema de fondo acá es que nos hablan de el control de la inflación. Ahora, la desinflación en pesos oculta la otra inflación que hay, que es la inflación en dólares. La inflación en dólares desacomoda el conjunto de la economía nacional respecto al sistema mundial. Y esto genera, primero, déficit de la cuenta corriente. Las relaciones comerciales y financieras con el mundo se transforman en negativas, vía fuga de capitales, vía salida de turismo, vía salida de servicios de otro tipo y vía déficit comercial. Porque lo que va pasando es que, esta cuenta corriente, por ejemplo, son 12.000 millones de dólares negativa en el curso del último año. Además, en ese marco tenés el saldo comercial se va achicando, las exportaciones se estancan y tenés un aumento de más del 30%, 34% anual de las importaciones. En ese contexto, vos si tenés déficit en divisas, lo que tenés que aumentar es tu endeudamiento. ¿El gobierno qué ha hecho al aumentar el endeudamiento? Ha generado el mecanismo de las letras de capitalización de deuda, es decir, en lugar de vos pagar los intereses todos los meses o a medida que vencen, los vas capitalizando. Bueno, durante estos 6 meses, si vos, en lugar de acumularlos, los hubieras pagado, en realidad la Argentina tuvo en los primeros 6 meses de este año 27 billones, con B larga, de pesos de déficit financiero. Entonces, vos tenés déficit de cuenta corriente, erosión del saldo comercial, déficit financiero creciente, lo cual explica por qué razón, más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer respecto a la pérdida de bienestar y de desarrollo productivo, tenés al JP Morgan diciendo por qué me tomo un respiro en la Argentina y hablamos después de octubre. Viste que las encuestas que... quizás no crees con mucha precisión en lo que dicen las encuestas, pero la mayoría dice que al gobierno le va a ir bien en las elecciones de octubre. Al gobierno le viene yendo bien. ¿Y qué? En las elecciones provinciales. ¿Qué deducís de eso? Creo que el problema central es la oposición política, no el gobierno. ¿Por qué le va bien al gobierno? Con diagnóstico económico que haces. No. Al gobierno le va bien ¿en qué sentido? En el sentido de que no hay una oposición que haya demostrado capacidad de acompañar y defender al pueblo argentino en la situación de deterioro en la que se encuentra, que no ha demostrado capacidad de garantizar unidad política, no ha demostrado capacidad de convocar a la sociedad a hacer algo diferente a lo que se hizo, y en tanto la oposición tenga olor a pasado, efectivamente tiene problemas para disputar. Yo creo que en ese sentido el gobierno viene perdiendo legitimidad, pero la pierde de manera lenta, porque no hay una capitalización política importante. Claramente la disputa al interior, vamos a poner el caso del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la disputa en la provincia de Buenos Aires no fue algo que el tipo de interna, que por suerte terminó en una estrategia de unidad, pero por cierto todo el trayecto que se vivió es algo que expulsa a la sociedad. De hecho, quien ha ganado las elecciones, digamos, en el curso de todas las elecciones provinciales que tuvieron fue el ausentismo. O sea, fue el malestar general con el sistema político, incluido Milei.
Porque recordemos que en el caso de la elección del 2023, el malestar con el sistema político existía y Milei lo canalizó. Claro. Ahora lo que uno tiene es que prácticamente la mitad del padrón no vota, pero ahí no vota estando Milei. Ahora, Claro. Milei con un padrón con mitad del padrón sin votar necesita menos votos para hacer mejor elección. Y dado que, digo, en este sentido le ha venido yendo bien. Yo tengo la aspiración de que las 6 o 7 elecciones que se han hecho hasta acá permita que aquellos que tenemos responsabilidad política seamos capaces de gestar propuestas más interesantes para lo que viene y sobre todo para la elección nacional de senadores y diputados, porque la prioridad central para que después de octubre no tengamos un nuevo sablazo sobre el poder adquisitivo vía devaluación, acompañado de la puesta en marcha de todo lo que el acuerdo con el fondo establece, reducción de costos laborales vía reforma laboral, menor gasto en previsión vía reforma previsional y el tema de reforma impositiva con ajustes sobre las provincias y por lo tanto profundizar el deterioro de la situación de la Argentina, si hay respaldo político electoral es un desastre. Acá hay que tratar de entender el papel estratégico que tienen estas elecciones y lo que hay que poner en la Cámara de Diputados y de Senadores son aquellos que estén comprometidos con terminar con un gobierno que viene hambriando a la Argentina, entregando el país y gobernando por decreto. Coti. Con este diagnóstico que haces, Claudio, de la oposición, pero al mismo tiempo destacando que lo más importante es que al peronismo le vaya bien para poder ocupar más cargos en la Cámara Alta, en diputados. ¿Coincidís con Ofelia Fernández que la semana pasada dijo, para mí el peronismo no tiene que ir unido a las elecciones de octubre? Mira, yo lo que creo que hay que construir condiciones de unidad política sobre bases distintas. Es decir, tiene que haber claridad en los compromisos políticos que se toman y tiene que haber democracia en la definición de las candidaturas. Por ejemplo, nosotros estamos planteando en la Ciudad de Buenos Aires, y lo hemos hablado tanto con el espacio que vendría a ser Fuerza Patria como con el Frente de Izquierda, bueno, nosotros construimos otro espacio que se llamó Confluencia en la última elección, lo estamos hablando con todos, lo hablamos también con el sector de Abal Medina y demás. Planteamos que acá lo que se necesita es un gran acuerdo, un bloque integrado por todas las fuerzas que tienen que ver con la defensa de derechos, ciudadanía, del campo popular, para ponerlo en concreto, en donde todos acordemos una lista de senadores común y que en todo caso llevemos listas diferentes de diputados, con los acuerdos que establezcamos, todos abrevando en esa cuestión. ¿Por qué? Porque la prioridad es garantizar la mejor elección parlamentaria y por lo tanto hay que evitar que acá la derecha se pueda llevar 2 o 3 senadores. Hay que garantizar que se garantice uno, pero además poner en debate la ciudad. Y si nosotros tenemos un bloque integrado de unidad política, yo estoy seguro que podemos convocar a muchos de los porteños que no votaron, digamos, porque hubo 300.000 votos menos en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde además 150.000 de esos 300.000 habían votado opciones de izquierda en el año 2021, opciones progresistas en el año 2021. Por lo tanto, digo, no es exactamente lo que dice Ofelia. Yo creo que el tema acá es acuerdos políticos. ¿Cuáles? Primero, los legisladores tienen que estar, que tenemos que poner, son aquellos que van a revisar aquellos decretos de necesidad y urgencia que conculcaron derechos o te hipotecan el país. El 70-23 y el de la deuda es uno. ¿Qué recepción tuvieron con esta propuesta? ¿Qué recepción tuvieron? Mirá, hablamos con Mariano Recalde, le dejamos el planteo a Miriam Bregman y a Cristian Castillo, hablamos también con Vanina Biasi del Partido Obrero, estamos hablándolo también con Patria Grande, hablamos con Itay Hackman y demás, estamos en la intención de que esto camine, avance. Yo creo que sería un salto de calidad. Digo, el tema es, ¿a qué vamos a la Cámara? Yo creo que hay que ir a garantizar un avance que permita poner en marcha el juicio político que permita terminar con este gobierno. Ah, mirá. Fuerte. Echar a Milei antes de tiempo. Cuanto antes posible, sí, por supuesto. Es puro daño.
Acá lo único que hay en el futuro de la Argentina con una gestión de esta es daño económico, social, político y cultural. Bueno, veremos, les queda tiempo para intentar más o unificar una candidatura. Claro. El 7 de agosto es el cierre de alianzas. Claro. Bueno, esto no Y requiere muchas alianzas, porque el tema es que la boleta única de papel Claro. Sí. ahora te lo permite. Tendríamos que acordar una lista de senadores, entonces en algún lugar estará esa lista, y después las que se armen, los Bien. acuerdos que estén. No es una cuestión en donde no es tan difícil. No, En la es boleta interesante única de porque es solo papel, para el Senado, si hay entonces voluntad es más política, ¿eh? No, digo, es interesante porque sería solo para el Senado. No, para el Senado y después todas las bien, todas las pero digo, listas lo más abrevan. difícil. Bueno, pero también, pero no hay que, pues, vos podés tener 3, 4 listas de diputados con un compromiso político común. Y aparte vos estás garantizando que él o los senadores, más los diputados, que ese espacio coloque, tienen un mandato concreto. Bien. Claudio, muchísimas gracias por haber Gracias venido. por venir. ustedes. Gracias, Coti, gracias, Edu. Nos vemos mañana.